Qué alegría saludarlos, queridos amigos, para juntos un día más estudiar la palabra del Señor. Estamos iniciando una carta maravillosa, una de mis cartas favoritas también, que es la carta de Pablo a Timoteo. Esta es una carta 100% pastoral. ¿Por qué es una carta pastoral? Porque Timoteo era pastor en Éfeso. Esa era su iglesia donde él pastoreaba. Era un joven que había crecido en la obra del Señor y él gustaba mucho de acompañar a Pablo en sus viajes misioneros. Sin embargo, ¿cuál es el problema de lo que está ocurriendo en Éfeso? Pablo quiere prevenir a esta iglesia de las falsas doctrinas, de las falsas enseñanzas y de las herejías, porque hombres que se levantaban utilizando la Biblia, en aquel tiempo conocida como la ley o la Torá, haciéndose pasar por maestros del Señor y por hombres de Dios, distorsionaban las creencias del pueblo. Entonces Pablo primeramente quiere fijar esa creencia en primer lugar en el pastor, que es Timoteo, y en segundo lugar en la iglesia. Entonces es una carta para laicos, es decir, para la iglesia y para pastores. Una carta maravillosa. Me llama poderosamente la atención que el tema principal es mostrar el poder transformador de la gracia de Cristo. Algunos han pensado que la idea principal de esta carta pues es las discusiones referentes a la ley, entre otras cosas, pero no. Dios transforma. Pablo se utiliza o se coloca él como ejemplo y muestra pues que los siervos del Señor no deberían dejar espacio para el egoísmo, para el orgullo. Estas cosas no forman parte del liderazgo cristiano, sino que estaban totalmente lejanas de formar parte de un verdadero siervo del Señor. Así que Pablo da un consejo maravilloso. El día de hoy, queridos amigos, iniciaremos entonces el estudio de una carta maravillosa. Bienvenidos a este canal, comparte Esperanza con muchas otras personas, suscríbete y iniciaremos un estudio fabuloso durante todo este periodo de estudio, ¿no? Gente, vamos al versículo número 1. La palabra del Señor dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandamiento de nuestro Dios y Salvador y del Señor Jesucristo. Él dice así: a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Lo primero que hace Pablo es mostrar quién lo colocó allí. Pablo era consciente de que si él estaba en ese lugar, era porque el Señor lo había colocado en ese lugar para cumplir la misión como apóstol, como ministro del Señor, como siervo de Jesús, como discípulo del Dios viviente. Noten ustedes entonces que la carta continúa diciendo: como te rogué que te quedaras en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandaras a algunos que nos enseñan diferentes doctrinas. ¿De quién está hablando Pablo acá? Pablo aquí está hablando específicamente del joven Timoteo. El joven Timoteo pues le gustaba acompañar a Pablo, como ya lo mencioné, y Pablo pues le pide que se quede allí con un objetivo principal. Y el objetivo es para que mandaras a algunos que enseñan diferente doctrina. ¡Ah, caramba! Significa que la doctrina es importante, que la doctrina es fundamental, que sin la doctrina el pueblo se disipa, el pueblo se aparta de Dios, entonces yo respeto mucho a la gente que gusta de sus sermones emocionalistas, que gusta del sentimentalismo, que gusta de pensar que la vida cristiana es solo romanticismo. Respeto mucho a esa gente. Y eso tiene su espacio, ¿no? Para una campaña de evangelismo tal vez, tiene su lugar. Pero la doctrina, la palabra, el fundamento, la roca, es la palabra. Y esta palabra se convierte en nuestra doctrina. Por una teología, una doctrina errada, muchas personas perderán la vida eterna. Sí, así como lo estoy diciendo, muchas personas se perderán por no tener una buena o saludable doctrina. Entonces Pablo quiere prevenir eso, diciendo lo siguiente: ni presten atención a las fábulas y genealogías interminables que acarrean discusión más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. El propósito, dice él, de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio, de buena conciencia y fe no fingida. Ahora hay que tener cuidado acá, porque hay gente que si no cae en el emocionalismo, cae en el legalismo. Y el legalismo es lo opuesto. Mira, hay gente muy emocionalista,
gustan de sermones emocionalistas, todo es una musiquita, todo es una experiencia, todo es un sensacionalismo, todo es llorar. Está bien, tendrá su espacio, hay que respetar a la gente que piensa así. Hay otros que se van a la parte teológica e intentando hacerse maestros de la ley, se vuelven legalistas. Y el legalismo lo lleva a hacerse en cierta medida fariseo. Y el fariseísmo lo lleva a apartarse de Dios y del objetivo de Dios. Entonces tienen mucho conocimiento acá, mucha teología en el cerebro, pero poca vida en el corazón. Predica un evangelio, pero no vive en ese evangelio. Enseña un evangelio, pero ese evangelio no cambia su corazón. Y Pablo está dando en el punto. Por eso me encanta esta carta. Porque Pablo está hablando en el nombre poderoso de Cristo Jesús que la doctrina transforma. ¿Cuál es el objetivo de la doctrina? Llevarte a Jesús, para que Jesús te cambie, para que Jesús te haga obediente, para que Jesús te haga responsable, para que Jesús transforme tu vida. Entonces, una real doctrina o una verdadera teología lleva inevitablemente al ser humano a la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y ese es el punto número 2. A la gracia redentora de Cristo Jesús, para que esa gracia pueda transformar. Mira acá, detente allí. Versículo 8, mira acá, escucha acá. Pero sabemos que la ley es buena, dice Pablo, si uno la usa legítimamente. ¿Qué es usar la ley legítimamente? Andar en la ley, obedecer la ley. Si la ley es quebrada, automáticamente no se vuelve tan buena, porque esa ley que puede ser saludable para ti, también se puede volver una maldición si no la guardas, si no la practicas. Conociendo esto, la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los patricidas y matricidas, para los homicidas. ¡Ah, caramba! ¿Qué pasó aquí con Pablo? Dice la gente. Mira, la ley fue dada para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores. La ley fue dada para los mentirosos, para los perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bienaventurado, a quien a mí me ha sido encomendado. ¿Cómo interpretamos esto? La mejor manera, un principio universal de interpretación bíblica es comprender el texto dentro del contexto. Pablo está hablando ahora que esta sana doctrina y correcta doctrina fue dada para los pecadores, es decir, para nosotros. Más adelante le va a decir, de los cuales yo soy el primero. Y esa ley, esa doctrina, tenía que encargarse de salvar, en otras palabras, a estas personas. Porque recuerde que la ley es la Torá. Cuando Pablo habla de la ley, está hablando de la Biblia, de la palabra del Señor. Entonces la ley fue dada exactamente para aquellos que transgredían la ley, para que nunca más sigan transgrediendo la ley, porque eso es arrepentimiento. Ahora imagínate que el Señor diga así, tengo a Mateo, y Mateo, él es Mateo, este micrófono que tengo en mi mano. Mateo es un asesino, un homicida, y asesinando personas. De pronto Mateo se arrepiente y se bautiza, y sale del agua. Y él murió al pecado y quiere nacer para una nueva vida. Pero de pronto, después que él sale del agua y empieza a vivir su vida supuestamente cristiana, a escondida de los hermanos, a escondida del pastor, a escondida del distrito misionero, él sigue asesinando personas, sigue matando personas. El sábado canta santo, santo, pero en la semana él asesina, él mata. Yo pregunto, ¿la ley funcionó para Mateo? Y la respuesta sería en ninguna manera, porque la gracia perdona y transforma al ser humano. Ningún ser humano puede decir, la gracia de Cristo me alcanzó, y sigues practicando los mismos pecados de toda la vida. Todos somos pecadores. Pablo se presenta como el primero, y este es el punto número 2. Y ahora hablemos de la gracia redentora. Doy gracias, dice Pablo, versículo 12, al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque teniéndome por fiel, me puso en el ministerio. Pablo está diciendo que Jesucristo lo tuvo a él por fiel.
Pero Pablo va a presentar aquí cómo era su vida antes de que Dios lo considerase una persona fiel. Habiendo yo sido antes blasfemo, mira, Pablo antes era perseguidor, injuriador, pero fui recibido a misericordia por lo que hice por ignorancia e incertidumbre, y la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y amor en Cristo Jesús. O sea, Pablo se está presentando él como el mayor argumento de que la gracia funciona para transformar vidas, para transformar personas, para redimir personas, para salvar personas. Se presenta él antes como injuriador, como perseguidor de la iglesia, como blasfemo. Un perseguidor de la iglesia era un asesino. Pablo participó del asesinato de Esteban. Pablo participó de los peores apedreamientos que cometió contra la iglesia primitiva. Pero mismo así, ahora él dice que Dios lo consideró como justo y por eso lo llamó para predicar con poder el evangelio de Jesús. Es que nadie se va a perder o nadie perderá el cielo por lo que hizo. Si algún momento un ser humano se pierde es porque no confesó y número 2, no se apartó de su pecado, no porque cometió pecado. Nadie se va a perder porque pecó. Si eso fuese así, nadie se salvaría, porque por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por otra parte, queridos hermanos, Pablo dice en el versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todas, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y tanto fue ese evangelio que salvó a Pablo, porque nunca más en la historia vistes a ese Saulo de Tarso, ahora Pablo persiguiendo a los cristianos, ahora lo viste siendo un cristiano, ahora lo vistes a él siendo perseguido por los judaizantes. Ahora Pablo dejó de ser un perseguidor y se tornó en un perseguido. Eso hace el evangelio poderoso en nuestras vidas. Nunca puede pasar por nuestra cabeza la idea de que Cristo nos salva del pecado para seguir viviendo en el pecado. Entonces no sería salvación. Dios no solamente quiere apaciguar nuestra conciencia. Dios no quiere solamente hacerte sentir de que, ya estás bien, estás salvo. Para que vivas una vida en la iglesia, una vida en la casa, otro tipo de vida en la universidad, otro tipo de vida en el colegio, otro tipo de vida con los amigos, una actitud con los colegas de trabajo, una actitud con los hermanos de iglesia, una actitud con mis hijos, una actitud con... por favor, Dios no nos llamó para ser dicotómicos en la vida espiritual, sino para ser unos con Él. Lo que yo soy en casa es lo mismo que debe ser el reflejo de lo que yo soy en mi iglesia, de lo que soy en la sociedad, de lo que soy en el mundo. Aquí oro, aquí canto, aquí me consagro y en la iglesia hago lo mismo que hago en mi casa. Ese es el evangelio, de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Pablo entonces descarta la fachada. Estos falsos profetas y estos falsos engañadores tenían una teología, eran muy teológicos, entre comillas, entre lo que enseñaban con una falsa herejía y falsa doctrina, pero no vivían. Decían, pero no hacían. ¿Será que en nuestro tiempo hay creyentes así? ¿Hay cristianos así? ¿Hay juntas de iglesias así? ¿Hay predicadores así? ¿Habrá pastores así? ¿Habrá departamentales así? ¿Habrá presidentes así? No lo sé. ¿Habrá diáconos así? ¿Habrá miembros de iglesia así? Gente, el cristianismo de Pablo demuestra que la transformación de Cristo en el corazón produce una nueva criatura. Alabado sea el nombre del Señor por ello. Concluyo con el pensamiento más interesante de lo que él dice. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrara en mí él primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habría de creer en él para vida eterna. Pablo entendió que todo lo que Dios hizo con él no era por su fuerza, no era por su capacidad, no era porque había sido discípulo de Gamaliel formado en la mejor universidad de Jerusalén. Era por la gracia, y me gusta la palabra, la misericordia de Cristo Jesús. Cuando yo traduzco misericordia, que de paso esa palabra no debería tener traducción al español,
La traducimos como la gracia inmerecida de Dios, darte lo que no te mereces. Y Pablo recibió lo que no merecía, la gracia de Cristo Jesús. No interesa lo que hayas hecho, no interesa tu pasado, no interesa tu presente, no interesan tus caídas, no interesa tus errores. Cuando decides entregarte a la gracia de Cristo Jesús y permites que la gracia de Jesús transforme tu vida y te transforme y te haga una nueva criatura para gloria y honra del Señor. ¿Quieres orar conmigo, querido Dios? Gracias por tu santa palabra. Transfórmanos en criaturas conforme al corazón de Dios. Oramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Te envío un grande abrazo. Si esta palabra te hizo bien, comparte para que más personas conozcan de Cristo Jesús. Dios te bendiga. Nos vemos mañana si Dios así lo permite.